Con el inicio del otoño, muchos estaréis pensando en dar un paso más en vuestra formación. Quizá te atraiga la idea de comenzar una carrera universitaria relacionada con la economía, la empresa o las relaciones internacionales para impulsar tu perfil académico y profesional. La buena noticia es que hoy puedes hacerlo sin moverte de casa, con clases 100% online, horarios adaptables y en una universidad oficial española. Y lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. ¿De qué forma? Pues con la Universidad de las Hespérides, una institución que combina flexibilidad con excelencia académica. Su oferta incluye grados en economía, administración de empresas o relaciones internacionales, y los profesores son docentes de primer nivel como Juan Ramón Rayo, Daniel Fernández y sí, yo mismo, porque participo en algunos de los seminarios de los grados de la universidad. Estamos ante la mejor universidad online en España especializada en el ámbito económico. Todo el sistema de la universidad está pensado para facilitarte la vida. Exámenes online, clases grabadas, grupos reducidos y un trato cercano con el profesorado. Es ideal si trabajas, si quieres compaginar tus estudios con tu día a día, pero también es una fantástica oportunidad si vives en Hispanoamérica y quieres obtener un título universitario español sin tener que cambiar de país. En definitiva, la Universidad de las Hespérides hace que estudiar una carrera de calidad sea más accesible que nunca, vivas donde vivas. Además, tiene un enfoque académico que explora el papel de la libertad en el desarrollo de las personas y de la sociedad. En la Universidad de las Hespérides estudiarás para ser libre de aprender a ser libre. América Latina se convirtió en un laboratorio de todo lo que tienes que hacer si quieres que tu país se arruine. Perú es un país fascinante. Fue el corazón del Imperio Inca, la mina de plata más jugosa de los españoles, y tras su independencia vivió uno de los mayores booms económicos de América Latina. Todo iba viento en popa, pero llegó el siglo XX. Durante años el Estado fue incapaz de frenar a Sendero Luminoso, un grupo terrorista maoísta que sembró el terror en todo el país. Por tercer año consecutivo, la producción en el Perú registró una caída, con lo cual el Producto Bruto Interno por habitante descendió a un nivel similar al del año 1960. El país estaba literalmente en caída libre. Apostarlo todo a unas elecciones que fueron históricas. Por el otro, un ingeniero desconocido que apenas salía en las encuestas, Alberto Fujimori, el chino. Pues contra todo pronóstico ganó Fujimori, y con él empezó una de las décadas más polémicas de la historia del Perú. Un ajuste tan bestia que hoy haría que Javier Milei pareciera un tibio socialdemócrata. Y sí, también una espiral de violencia estatal que culminó en un autogolpe de Estado. Hoy, Perú presume de tener la moneda más sólida de Latinoamérica y una economía en crecimiento, pero al mismo tiempo arrastra tasas de pobreza mucho más altas que varios de sus vecinos. Así que, en Visual Economic nos hemos hecho algunas preguntas clave. ¿Cómo transformó Fujimori la economía peruana? Para entender el Perú de Fujimori, primero hay que entender qué país heredó. El Perú de los años 80 era el típico cóctel latinoamericano. Nacionalizaciones por aquí, proteccionismo industrial por allá y un déficit público que oscilaba como un auténtico péndulo, entre el 2 y el 10% del PIB. Tan salvaje que llegó a superar el 3000% anual. La moneda oficial, el INTI, no valía ni para empapelar las paredes, así que los peruanos huyeron en masa hacia el dólar. Esto significa que cada año los precios se multiplicaban por 31. Pero en medio de este caos apareció Fujimori. Pero hay una cosa que no se puede negar. La economía dio un giro de 180 grados tras su llegada. La caída económica del país se revirtió y desde entonces los herederos de los incas siguieron creciendo con fuerza. Cuando Fujimori llegó a la cima, no traía bajo el brazo un programa económico detallado. Lo único que tenía claro era lo siguiente: Fujimori se oponía frontalmente a la terapia de choque que proponía su rival, Mario Vargas Llosa. El problema es que una cosa es hacer campaña, pero es que otra muy distinta es gobernar. Fujimori se encontró un país en ruinas, pues lo que haría cualquier gobernante desesperado: llamar por teléfono al FMI y al Banco Mundial. Recorte del gasto público, fin de los controles de precios, apertura comercial, liberalización financiera y, por supuesto, volver a pagar la deuda externa, pues eliminar de golpe los controles de precios. Aquellos que mantenían a raya la inflación, eso sí, a costa de vaciar los supermercados y destrozar las cuentas públicas. Y así, traicionando todo lo que prometió en campaña, nació el Fujishock. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. De un día para otro, el combustible subió un 3000%, la luz un 500% y el agua entre un 300 y un 400%. Para que os hagáis una idea de lo que supuso, la gente reaccionó como lo haríamos todos, dándose un atracón monumental la noche anterior. Era, básicamente, su última cena. Al menos la última barata durante mucho, pero que mucho tiempo. Por ejemplo, el gasto público se recortó un 30%, la economía entró en recesión y en solo un año y medio los salarios reales en Lima se redujeron a la mitad. Esta partida de gasto pasó del 5% al 15-20% de todos los ingresos por exportaciones y en
1997 llegó al 30%. La inflación cayó en picado coincidiendo justo con el Fugishock del año 1990. A pesar de todos los problemas, dejar de darle a la maquinita de imprimir billetes solucionó la principal preocupación de los peruanos. Y el problema, amigos, fue que tuvieron que pasar varios años para que la inflación volviera a niveles normales. Pues no hubo una sola razón, sino que hubo tres, y cada una con su propio lío. Primero, Fujimori era un recién llegado, un outsider, y como tal era totalmente impredecible. Y no, evidentemente el autogolpe de Estado no calmó las aguas. El segundo problema era la dolarización. El Inti estaba muerto, así que Fujimori lanzó una nueva divisa, el nuevo sol, y el cambio oficial era 1 millón de intis por cada nuevo sol. Se redactó una nueva constitución, pero no una al estilo latinoamericano llena de promesas vacías y de retórica populista. No, fue un texto gris, técnico y frío como el mármol, que blindaba la independencia del Banco Central y limitaba mucho la capacidad del Congreso para subir el gasto público. Por suerte, a partir de 1993, el sistema cambió hacia uno más parecido al europeo o al estadounidense. Pues atentos, porque a partir de 1996 comenzaron a llegar entradas masivas de capital extranjero, por un valor equivalente a un 80% de las exportaciones. Pero seguro que ahora os estaréis preguntando, ¿qué hizo Perú para traer tanto dinero de repente? Pues bien, lo que muchos olvidan es que el Fugishock fue solo el principio, la punta del iceberg. Su verdadero objetivo era cambiar por completo el modelo económico del país. En su debate electoral contra Vargas Llosa, Fujimori elogió a los trabajadores del sector informal, a los que consideraba la parte más creativa del mercado laboral, los que mejor se sabían buscar la vida, vamos. Sin embargo, Fujimori introdujo muchos más tipos de contratos, y de repente Perú se situó a la cabeza de la lista junto a países como Chile o Paraguay. No obstante, no todo fue tan bonito, porque en gran medida por culpa del Fugishock y en menor medida por la reforma laboral, el número de trabajadores subempleados se acabó disparando. Con Fujimori llegó la mayor apertura comercial de toda Latinoamérica. Y no solo eso, se eliminaron controles, licencias, tasas de exportación, vamos, auténticos muros burocráticos que muchas veces eran incluso peores que los aranceles. La cuestión es que en solo 6 años las importaciones se multiplicaron por 5 y las exportaciones crecieron al 8% anual, un punto por encima del PIB. En otras palabras, invertir salía más barato que gastar, lo que acabó impulsando mucho más el crecimiento. Lo que sí que hizo fue bajar los impuestos que consideraba que eran más dañinos, como los aranceles o el impuesto de sociedades. Sin embargo, muchos autores opinan que Fujimori terminó con la industria para volver al modelo previo, basado en las exportaciones de productos agrícolas y de minerales. En 1995, el PIB de Perú por fin recuperó los niveles de una década atrás. Si miramos el peso del sector industrial dentro del PIB en ese mismo año, resulta que era una décima más alta de lo que era 10 años antes, y de hecho se mantuvo estable en torno al 22% durante toda esa etapa. Lo llamativo es que este peso no cambió a pesar de que la industria empleaba a un 40% más de gente durante finales de los años 80 si lo comparamos con la segunda mitad del fujimorismo. No obstante, la productividad laboral se disparó, compensando la pérdida de trabajadores. Tras su privatización y venta al consorcio chino, la producción de hierro aumentó un 50%, y esto nos lleva al siguiente pilar de las reformas de Fujimori, las privatizaciones. En total, el Estado recaudó el equivalente al 14% del PIB gracias a esas ventas, y además obtuvo otro 11% del PIB en compromisos de inversión. Curiosamente, el sector que más inversión atrajo fueron las telecomunicaciones, y el gran ganador de todo este proceso fue la española Telefónica, lo que hoy conocemos como Movistar. El Fugishock fue durísimo. Y si alguien lo sufrió especialmente, fue el mundo rural. Para que os hagáis una idea, el gasto en asistencia social pasó del 2% al 8% del presupuesto en 1995. El resultado, una pobreza estructural que no bajaba del 50%, especialmente en las zonas rurales. El índice de Gini de ingresos cayó del 45 a 38 puntos entre 1985 y 1994, y si lo medimos por consumo de proteínas, la desigualdad bajó de 45 a 32 puntos. Además, se permitió a las comunidades campesinas vender sus tierras, algo que antes estaba prohibido por la Constitución del 79, y esto permitió a muchas familias rurales emigrar a la ciudad con un colchón económico. Y el problema es que no entender esto supuso uno de los mayores fallos de Fujimori: crear un sistema de cajas rurales, una especie de mini bancos públicos pero con pocos recursos, poca experiencia y muy poca presencia, solo 18 en todo el país. Se ha estimado que el total de daños infligidos por Sendero Luminoso y EMRTA, en términos de destrucción de la infraestructura productiva del país, ascendió a por lo menos 18.000 millones de dólares durante el periodo 1980 a 1990. El terrorismo empujó a todos los que podían permitírselo a huir, ya fuera a las ciudades o directamente fuera del país. Y si sois de los que opinan que, bueno, el dinero es dinero independientemente de dónde venga,
Pues no, porque por cada dólar que entraba por la coca se estima que la economía sufría el doble de daños colaterales: violencia, corrupción, zonas enteras colapsadas, contaminación del entorno y, para colmo, buena parte de ese dinero no circulaba en la economía, sino que financiaba a los terroristas. Aquí, Fujimori fue clave para acabar con Sendero Luminoso. Cuando llegó, la organización ya estaba debilitada, pero su captura del líder, Abimael Guzmán, no confundir con el Chapo Guzmán, fue un golpe final decisivo. En resumen, Fujimori aplicó un shock muy duro, quizá demasiado duro para lo lento que fue el proceso de desinflación una vez superada la crisis. Pero después del Fujishock, la economía siguió creciendo gracias a 4 factores clave. Además, Perú recibió una avalancha de inversión, tanto privada, por las privatizaciones, como de organismos internacionales. Entre 2005 y 2014, Perú fue el segundo país de toda Hispanoamérica con mayor crecimiento económico, solo por detrás de Panamá. Además, consiguió crecer mientras mantenía a raya la inflación gracias al nuevo sol, que ahora se le llama simplemente sol, la mejor moneda de Latinoamérica. En general, estas políticas fueron positivas, y ahí están los datos de crecimiento económico, pero el balance en el campo tiene muchos más claros y oscuros. Las exportaciones crecieron y el campo se volvió más productivo, pero la pobreza rural siguió muy alta, y el gobierno no supo combatirla eficazmente.